Buenos días, amados hermanos. Hoy de nuevo ponemos el día en las manos de nuestro Dios y vamos a tener este tiempo de encuentro con nuestro Dios y también con testimonio de aquellos que nos precedieron en la fe y que Dios utilizó para su gloria y para bendición de nosotros, las siguientes generaciones. Padre, gracias una vez más en esta mañana por saber que tú estás con nosotros, que tú escuchas nuestras oraciones y te damos gracias porque sabemos que siempre las contestas. Y te damos las gracias porque las contestas de acuerdo a tu voluntad y tu propósito, porque sabemos que tú conoces el mañana que nosotros todavía no hemos descubierto. Sí conocemos nuestro ayer y hoy viviremos por tu gracia, pero mañana todavía está escondido en ti. Te damos gracias porque tú tienes el control de todo, especialmente de cada una de las vidas de tus hijos, y no permites que ni un cabello ni una hoja caiga de un árbol sin que tú lo controles. Sabiendo esto, confiados en ti, te pedimos que nos hables y lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay un texto en los profetas que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hay incluso algunas canciones o coros evangélicos que utilizamos una mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Puede salvar al pecador. Y eso es lo que estamos anunciando y compartiendo, no solo cada día de nuestra vida, sino cada día que nos congregamos como pueblo de Dios y también, además, como parte del reino de Dios establecido en este mundo para atraer a otras personas a este reino. En esta ocasión quiero hablaros de un predicador que ha sido muy famoso y no fue famoso en los días en que vivió, puesto que predicaba domingo y el lunes ya los periódicos le atacaban. Incluso otros pastores de otras iglesias le atacaban porque tantas cientos de personas iban a escucharle. Este predicador fue Charles Spurgeon. Él nació en el siglo XIX en Inglaterra, descendiente de cristianos refugiados de los Países Bajos que huyeron de la persecución desatada por Felipe II. Su padre se llamaba Santiago y su abuelo fueron pastores. A los 15 años buscó al Señor de todo corazón y su conversión ocurre durante una tormenta. Él iba corriendo y cayó una tormenta terrible y se refugió en una capilla pequeña. Y allí se sentó y estaba vacía y solamente había una persona que hizo de predicador, pero que no era predicador y que era zapatero. Y ese hombre abrió la Biblia y leyó el texto que os he mencionado. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Palabras del profeta Isaías en su libro, en el capítulo 45 y versículo 22. Y como os digo, el único que había en los bancos de esta capilla era Spurgeon. Y cuando este hombre les decía: mira a Jesús, era el único oyente, Spurgeon. Entonces oía continuamente insistir al predicador: mira a Jesús. Y a partir de ahí, él en ese día entendió que una mirada de fe puede salvar al pecador. ¿Cómo presentaría aquel hombre a la persona de Cristo crucificado, derramando su amor, su gracia y su misericordia a pesar de los tiempos que se estaban viviendo, donde tanta maldad
y pecado había. A partir de ese día, él empezó a estudiar la palabra de Dios y a enseñar en la escuela dominical. A los 16 años iba casa por casa predicando a los agricultores y unos meses después le nombraron pastor de la iglesia de Walter Butch. Después de 2 años fue llamado a Park Street Chapel de Londres, con capacidad para 1.200 oyentes. Había en esta iglesia un grupo de oración, orando por un avivamiento. Y debido al avivamiento y cantidad de convertidos, se trasladaron para el Exeter Hall. De 4.500 personas que venían a escuchar el mensaje del Evangelio. Se aumenta la audiencia continuamente. El 19 de octubre del año 1856 inauguraron el auditorio Zurich Music Hall, con capacidad para 12.000 personas. El primer culto, más de 10.000 personas quedaron fuera. Alguien, lleno de envidia, profirió un grito de fuego, 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 y la gente toda empezó a salir del auditorio escapando, y fue tremendo la situación. Pero muchas personas, habiendo oído el mensaje poderoso del Evangelio, salieron tocadas y buscaron salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Escribió más de 135 libros. Dios lo dotó de un don maravilloso de predicación. Se le conoció en el siglo XIX como el príncipe de los predicadores. Al morir en el año 1892, dirigió estas palabras a su esposa: «Oh, querida, he gozado de una vida al lado de mi Señor», y en el epitafio de su tumba en Norwood se lee: «Aquí yace el cuerpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando la aparición de su Señor y Salvador Jesucristo». Era un lector incansable. Su primer libro a los 6 años que leyó fue uno que siempre recomiendo: El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, y lo leyó al menos 100 veces a lo largo de su vida. Repartidor de tratados y repartidor de sus sermones después de predicarlos, como 200.000 sermones se tradujeron a más de 20 idiomas y eran repartidos al año. Él fue el predicador del tabernáculo metropolitano. Más de 365 sermones hay en su biblioteca que se puede visitar por internet. 63 volúmenes de su autoría. Su esposa era la ayuda idónea y la impulsora de muchos de los temas y las predicaciones. Era su secretaria personal. Era la que escribía todos sus sermones. Era inválida de las piernas, pero Dios fortaleció la vida de estos dos siervos, y por su amor por las almas y por sus vidas de oración, pasó a estar con su Señor a los 58 años. Recuerda, a los 58 años. Pero desde los 16 años consagró su vida al Señor y a predicar la palabra, a predicar el Evangelio, a repartir tratados. No hubo un día que descansase en su labor de evangelización. Oh, queridos hermanos, cuando miramos atrás y vemos a hombres como estos hombres, tenemos que decir: siervos inútiles somos, porque ni aun lo que debemos hacer, hacemos. Quiera Dios que el testimonio de un hombre como Charles Spurgeon
el testimonio como tantos que hemos mencionado, se puedan repetir en el día de hoy. Hombres y mujeres que creen en el poder del Evangelio, que creen que la palabra tiene poder y a través del Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio, y de que de verdad debemos predicar continuamente a toda persona el Evangelio. Si tienes temor de que quizás no puedas responder preguntas, lleva la palabra. Lleva contigo siempre un Evangelio de San Juan. La Iglesia tiene muchos para distribuir. No nos cuestan nada. Le han costado a otras personas que creen en el poder de la palabra escrita y lo están haciendo posible para que lleguen a nuestras manos en nuestra lengua para evangelizar a nuestra generación. ¿Quién irá por nosotros?, dijo el Señor al profeta Isaías, y él dijo: heme aquí, envíame a mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y le fue dicho que cuando él predicase Isaías 6, la gente se burlaría y su predicación endurecería el corazón de muchas personas. Sabemos que esa es la realidad, pero sabemos que Dios no bendice la pereza. Dios bendice el esfuerzo porque Él quiere hacer la obra y Él quiere salvar a hombres y mujeres, pero quiere darle el honor y el privilegio a ti de ser su boca, de ser sus manos, de ser sus pies en nuestra generación. Quiera Dios estimularnos no solo a orar por los perdidos, sino a hablar a los perdidos y a llevarles al conocimiento de Dios. Oramos dándole gracias a Dios por su bendita palabra, por su amor, por su paciencia con nuestra generación. A pesar de la maldad, de la violencia, a pesar del desafío de los poderes humanos en contra de Dios y en contra de su palabra, todavía hoy podemos hablar. Gracias, Padre. No sabemos si mañana podremos disfrutar de esta libertad. Perdónanos, ayúdanos a ser consecuentes con el trabajo que tú nos has concedido de establecer tu reino en muchas vidas y corazones todavía en este mundo. A ti sea la gloria. Para nosotros, Señor, pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.